Buenas noches, amigos por Israel. Una grata sorpresa, un grato placer de encontrarme nuevamente con ustedes hoy para conmemorar Yom HaShoah. Esta triste página de la historia, quiero que nunca lo olvidemos, pero lo que no quiero es volver a pasar imágenes o películas o cosas que nos causan demasiada tristeza. Por lo que elegimos para esta oportunidad hablar sobre la música del Holocausto, la música que se tocaba en el Holocausto, y a través de la disertación de Romina, que es de la Fundación Murdoch. Romina Murdoch, de la Fundación Voces, nos va a contar un poco sobre la historia de lo que pasó con la música en el Holocausto, y cuando terminemos vamos a tener un concierto de violines de gente que estuvo en el Holocausto o que usó los instrumentos rescatados de la Shoah. Así que doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Le dejo la palabra a Romina, que es la experta en este tema. Romina, en nombre de Amigos por Israel, muchas gracias por tu participación en este espacio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Simón, por convocarme. La verdad que siempre es un placer hacer con ustedes diferentes charlas. En esta oportunidad, en una fecha muy importante para todos, que es la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia y Yom HaShoah. Como bien dijo, elegimos hablar sobre la música en el Holocausto. Yo, como también dijo Simón, soy fundadora del Proyecto Voces. Proyecto Voces tiene como objetivo principal difundir las voces perdidas, calladas del Holocausto de una manera diferente, dando charlas, contándolas por Instagram, por Facebook, así que los invito a todos los que quieran saber un poco más a entrar a la página. Bueno, hoy vamos a hablar de la música en el Holocausto, la música del Holocausto. Entender que cuando hablamos del Holocausto, entendemos el Holocausto como un proceso, no es algo que sea un día para el otro. Y dentro de esto, la vida cultural de los judíos era una vida muy rica, donde había pintores, había actrices, había cantantes, había artistas, un montonazo, y eran muy reconocidos por la cultura de los diferentes países donde ellos vivían. Esta cultura, esta vida cultural, intenta no desaparecer, ni en el antes, ni en el durante, ni en el después. Por eso decimos que en los guetos había también música, porque tenían esperanza, porque necesitaban cantar, necesitaban, de alguna manera, era su escape de lo que estaba pasando. En los campos también va a haber música, y vamos a ver cuál es la importancia y cuáles son las dos visiones que podemos entender de la música en el campo, y la música en la liberación. Una vez que son libres nuevamente, igual podemos debatir si el término que se utilizaría es libres o no, pero una vez que ellos ya terminó lo que es el Holocausto, lo que es el durante el Holocausto, ellos se encuentran con la posibilidad de poder otra vez acercarse a sus instrumentos, ya sea sus voces, violines, pianos o lo que fuera. Entonces hablamos de la música para los nazis. Ellos convocaban a los músicos y amateurs para que tocaran, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a ver un poco más, o sea, ¿por qué? Porque el ser parte de una banda a los judíos les proporcionaba ciertos privilegios, ciertos beneficios, como acceder a más comida, como tener tareas más livianas, o sea, no hacer tanto trabajo forzado, mejores vestimentas y más comida. Esto era un montón en todo lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces formar parte de una banda musical, de una orquesta, era un gran privilegio, ¿sí? Pero tenemos que entender que la música, en ese momento, en los campos, ¿sí? No es una música que ellos querían hacer, es una música forzada. Y este es el kit de la cuestión donde yo quiero remarcar. ¿Por qué es una música forzada? Porque es una música para los nazis, para los guardianes, para los soldados, ¿sí? Es una música que están obligados a hacerlo, pese a que ellos no quieren, que están desnutridos, que están mal, ¿sí? Porque tener una posición privilegiada no quería decir que estaban perfectos ellos, ¿sí? Siempre dentro de esta lógica de lo que fue el Holocausto. Entonces, tenemos que entender que era una música forzada por
por los nazis hacia los judíos. Entonces hablamos también de resistencia, porque la música lo va a ayudar a sobrevivir. Es una supervivencia cultural, ¿sí? Una resistencia psicológica para ellos que estaban ahí encerrados, que vivían en situaciones y ya estaban totalmente deshumanizados y ya habían pasado por un montón de cosas. La música de alguna manera es ese espacio en el cual ellos pueden conectarse con su pasado, es ese lugar en donde ellos pueden de alguna manera no pensar o dejar de pensar un poco en todo lo que están viviendo, ¿sí? Pese a ser una música forzada, cuando es la música para los nazis. También hablamos de la música de los prisioneros. ¿Por qué? Porque es importante remarcar, ¿sí?, que ellos también, los judíos, van a tocar y a componer música por iniciativa propia, ¿sí? O sea, obviamente que esto es ilegal en muchas veces, ¿sí? Lo hacen sin que se enteren los guardianes. ¿Por qué? Porque muchas veces tocaban para ellos o para sus compañeros, cuando tenían la posibilidad ellos de tener sus instrumentos, ¿sí? O en el caso de la voz, de poder cantar. Entonces, la música es lo que decíamos antes, también es un medio de resistencia para ellos, es un medio de conexión con lo que amaban y con lo que tenían, ¿sí? Porque el que es artista lo lleva en el alma, y poder tener acceso a su instrumento, ¿sí?, y poder hacer música en ese momento era mucho. Entonces, la música, sí, antes vimos para los nazis, ahora vemos la música para los prisioneros, cómo ellos podían tocar y componer esa música. Y esto de hablar de resistencia, la resistencia se da en armas, ¿sí?, como justamente es en el levantamiento del gueto de Varsovia, pero la resistencia también se da una resistencia espiritual, esa resistencia que hace que sigan adelante, que tengan de alguna manera fuerzas. La música es un tipo de resistencia, el escribir es un tipo de resistencia, el comer es un tipo de resistencia, porque los nazis lo que querían era que todos mueran. Entonces existen también otros tipos de resistencias, que son las que estamos rescatando hoy. Nosotros decidimos rescatar, ¿sí?, algunas historias de vida, porque creemos y estamos convencidos del Proyecto Voces que a partir de ponerle un nombre, un apellido, una cara, ¿sí?, a esa víctima del Holocausto, la hacemos conocer, contamos su historia, y esto es fundamental, porque yo estoy convencida que de cada historia se aprende algo. Entonces, hoy traje a Luis Banet, ¿sí?, que él nació en Holanda. Él desde muy chiquito empezó a tocar el violín y lo tocaba en su casa, en Rotterdam. Un día, un señor pasa por la ventana, ¿sí?, Leon Blurman, pasa por la ventana y lo escucha tocar. Escucha a alguien que toca. Sube esos pisos y encuentra a un niño tocando. Se queda como fascinado y le dice, vamos que te llevo al conservatorio, porque él era profesor en el conservatorio. Lo llevan, le hacen una prueba y obviamente queda elegido. Él empieza a estudiar, hace su banda con los chicos del conservatorio, empiezan a tocar en la calle para tener un poco de plata, y luego una vez escucha a Louis Armstrong y queda fascinado con la trompeta. Empieza a estudiar, ¿sí? ¿Y qué pasa? En el medio, Alemania invade Holanda. Cuando pasa esto, ¿sí?, él ya era un músico muy reconocido. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sus amigos músicos no judíos lo empiezan a ayudar para que él esté mejor. Pero como él era muy reconocido, su cara es descubierto, ¿sí?, lo reconoce una persona de la Gestapo, lo arresta y lo llevan a Auschwitz. Ahí él forma parte de la orquesta de Auschwitz, ¿sí?, tiene los privilegios que decíamos antes. Él es liberado, ¿sí?, es liberado cerca de Terezín, ¿sí?, le cuesta recuperarse como a la gran mayoría de sobrevivientes, no es que son liberados y ya están perfectos, y ahí es cuando él vuelve otra vez a conectarse con la música, desde otro lugar, ya no desde el lado de música forzada, sino que vuelve otra vez a su trompeta y a su violín. Se casa con una sobreviviente del Holocausto, con Flora, ¿sí?, como muchos casos que sobrevivientes del Holocausto se casan con sobrevivientes, tienen hijos, y lo que es más impresionante, por el cual yo rescaté esta historia, por todo lo que estoy diciendo, y también porque su gran compañero fue esa trompeta que hoy la podemos encontrar en el Museo de Nueva York. Él falleció en el 2002. La otra historia que trajimos, ¿sí?, es la de Pieter Hulk. Él nace en Holanda, ¿sí?, él toca la flauta, la trompeta, el flautín, también es admitido en el conservatorio, ¿sí?, pero es arrestado en 1942 por ayudar a judíos. ¿Por qué? Porque él ve lo que está pasando y no se puede quedar con los brazos cruzados. A uno de los que ayuda es a su profesor de piano y de teoría musical, a Karel Durkel. Él decide ayudarlo, por esto a Peter lo llevan a un campo de concentración, ¿sí?, y ahí él también forma parte de la orquesta. En esa orquesta conoce a otros músicos judíos, del cual se hacen muchos amigos, y los que sobrevivieron después los siguieron en contacto.
¿Qué pasa? Cuando cambia el comandante de este campo, ¿sí? Dice, no, esto es demasiado placer tener una orquesta en un campo de concentración. Entonces decide disolver esa orquesta. Peter es liberado el 12 de abril de 1944 y decide regresar a Ámsterdam. Allí vuelve otra vez a conectarse con su música, vuelve a ser director de bandas de viento y muere a los 94 años. Y por último, decidimos rescatar a una joyita, que es Alma Rose. Ella viene de una familia de músicos, ¿sí? Su padre es un músico muy conocido. Ella muy chica aprende a tocar el violín, que es su gran pasión. También es muy reconocida, da actuaciones por toda Europa. Cuando los nazis llegan a su querida Viena, ella empieza a huir, ¿sí? Como muchos judíos hicieron, que era huir por los diferentes países hasta que los nazis van llegando, ¿sí? Va a Londres, a Holanda, a París, hasta que es reconocida por la Gestapo, ¿sí? En 1942 la llevan, bueno, a un país más neutral y después termina en Auschwitz. Allí ella se convierte en la directora de la Orquesta de Mujeres. Una directora muy exigente, que muchos la acaban a categorizar como que en esas mujeres que estaban en situaciones límites y no tenían fuerza para nada, eran sobreexigidas para que toquen de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ella quería que la banda sea la mejor. Y bajo su cuidado, ¿sí? La banda, la orquesta, nadie fue asesinada. Es más, si una de las músicas tenía un problema, la llevaban al hospital, que eso era una cosa impensada. Ella se enferma en 1944, el 2 de abril, da su última función, se enferma y muere a los muy pocos días. Estas tres historias de vida, nosotros las trajimos justamente para ver tres situaciones diferentes, cómo las músicas lo ayudaron a ellos, y también esa relación que hay con su violín, ¿sí? Con su trompeta, con su flauta, que es la manera en la cual ellos buscan expresarse y contar lo que le pasa. La música entonces en los campos de concentración y exterminio, ¿sí? Se puede analizar como un medio de supervivencia para los prisioneros, como dijimos, como una forma de resistencia, pero también, y no hay que olvidar que fundamentalmente fue un medio de dominación de parte de los perpetradores. Es lo que dijimos antes, era música forzada en los campos. Así que esto es todo por hoy. Les quiero agradecer a todos por habernos escuchado y los que quieran hacernos preguntas o cualquier cosa nos pueden mandar mensajes por el Facebook o el Instagram. Muchas gracias. Bueno, Romina, muchísimas gracias. La verdad que fue muy ilustrativo tu comentario y los ejemplos que trajiste. Y bueno, y ahora ya te digo en nombre de Amigos por Israel, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y empezamos ahora el concierto de violines para el Holocausto. Espero que les guste mucho. Muchas gracias. Esta es la historia de 16 violines cuyas cuerdas al volver a sonar reviven una terrible tragedia. Son los violines de la Shoah y vuelven a los escenarios en Dresde, Alemania. Algunos tienen la estrella de David grabada. Todos ellos pertenecían a violinistas judíos que desaparecieron en el campo de concentración de Auschwitz. Amnon Weissin, luthier israelí, ha restaurado muchos de estos violines que hoy tocan los músicos de la Orquesta Filarmónica de Dresde. Es un momento muy especial. Pienso en quienes tuvieron este violín en sus manos y en las circunstancias en las que tuvieron que tocar. En su taller en Tel Aviv, este luthier lleva 2 décadas documentando las historias que se ocultan detrás de las cuerdas. Alguien escribió Heil Hitler 1936 y la esvástica. En el escenario de horror y muerte que fue Auschwitz, paradójicamente la música sonaba a menudo. Estos violines acompañaron incluso a quienes aguardaban en filas para entrar en las cámaras de gas. Algunos de los músicos judíos deportados que sobrevivieron al Holocausto, sintiendo tal vez un odio por la música, no volvieron a tocar jamás.
cabeza empezó a formularse un montón de preguntas. Preguntas a las que quise dar respuesta. Lo primero que recuerdo, nada más atravesar la puerta del campo principal, es una fotografía con una descripción. No sé si la veis muy bien, es una fotografía de 1941, una fotografía de una orquesta en Auschwitz, música en un campo de exterminio. La verdad es que me quedé bastante confundida. Hoy en día, aun sabiendo lo que ocurrió en ese campo donde murieron entre 1 millón y 1,5 millones de personas, el hecho de imaginarme música allí me descolocó completamente. Todo estrategia, claro. Eso es lo que fue el régimen nazi. Fue política, propaganda y una estrategia impresionante. La música fue parte de ese proceso también. Sirvió como instrumento de organización, manipulación y control, pero también fue un instrumento de salvación y de vida. La música salvó vidas y es lo que he venido hoy a contaros. Debemos retroceder unos años antes de la creación de Auschwitz. Hitler asciende al poder. Recordemos, democráticamente. Las medidas llevadas a cabo por el partido nazi dejan bien claro que los años futuros no van a ser nada fáciles. Es imposible citar todas las atrocidades que preceden a Auschwitz. Quizás, por decirlo de alguna forma, la creación de campos de trabajo forzado y los guetos pueden ser las más cercanas. Pero, ¿qué tiene que ver la música en todo esto? El partido nazi utilizó la música como forma para persuadir e influenciar a las grandes masas. El partido nazi con la música hizo sus eventos públicos, sus reuniones del partido, sus mítines. Pretendía organizar a la gente ante un mismo sentimiento, enaltecer el espíritu y extender por toda Europa los ideales de supremacía aria. Pero ¿y los judíos que vivían encerrados en los guetos? ¿Tenían música allí dentro? Sí, era otro método propagandístico, estrategia, como os decía al principio. Con la creación de orquestas, coros, agrupaciones musicales, los alemanes justificaban que los judíos no eran maltratados. Vamos a ver, hay coros, hay grupos de música, qué malo puede haber dentro de un gueto, ¿no? Todo estrategia, repito, estrategia que funcionó a la perfección. Os pongo un ejemplo. Gueto de Terezín, en República Checa, 1944. Recibe la visita de la Cruz Roja danesa y la Cruz Roja Internacional. Para esa visita se llevan a cabo una serie de medidas en el gueto. Se pintan los muros, se crean jardines y la orquesta del gueto interpreta un maravilloso concierto donde tocan el Requiem de Verdi y una ópera infantil compuesta por un prisionero del propio gueto, la ópera Brundibár. La visita quedó completamente satisfecha. La ópera infantil se llegó a representar hasta 55 veces dentro del propio gueto. Hay una cara muy buena de lo que fue la música y otra no tan buena. ¿Recordáis la foto de la que os hablaba al principio? Debemos volver a Auschwitz. Una orquesta. ¿Qué función tenía una orquesta en un campo de exterminio? La orquesta tenía varias funciones, pero la principal era acompañar con música a los prisioneros que salían y entraban a realizar sus trabajos forzados fuera del campo. Los prisioneros debían marchar al ritmo de la música que la orquesta tocaba. ¿Podemos hacer un pequeño experimento, por favor? ¿Nos podemos poner todos de pie y comenzar a marchar al ritmo de la música que está sonando? Fenomenal. Vamos a comenzar a marchar a este ritmo. La orquesta tocaba canciones similares a estas, en su mayoría marchas militares. Las que más le gustaban a los alemanes eran las marchas militares francesas, eran las más rápidas. ¿Podemos empezar a marchar un poco más rápido, por favor? Eso es, fenomenal, fenomenal. Muy bien, al ritmo de la marcha. Vamos a meternos un poco más en contexto. Vamos a trasladarnos a Auschwitz en invierno, a 20 grados bajo cero, con un pijamita de rayas, regresando de haber hecho numerosos trabajos forzados y completamente agotados. ¿Podemos agarrarnos de un compañero, por favor, y apoyar el peso en él? Cargamos con el compañero, venga, vamos a cargar con un compañero, eso es. Cuesta, ¿no? Un poco. Esta es la situación a la que se enfrentaban
la mayoría de prisioneros que venían cargando con un compañero desfallecido. Realmente cuesta meterse en este papel, ¿no? Cuesta imaginarse cómo fue aquello. Muchísimas gracias por haberos prestado esto. Como he visto por aquí, pues ha habido risas, ¿no? Ha habido un poco, pues, de un par de tropiezos por ahí. Si yo me llego a tropezar en público, no sé lo que me llega a pasar. La vergüenza hubiese sido espectacular. Pero en Auschwitz, en 1941-1942, ese mal gesto hubiese supuesto grandes castigos e incluso la muerte. Numerosas historias de vida y de salvación me he encontrado a lo largo de la investigación. Me encantaría citarlas a todas, pero es imposible. Debéis comprender que más de 6 millones de víctimas no se pueden resumir en unos minutos. Por eso vengo a presentaros 3 historias de 3 mujeres a las que la música les salvó la vida. La primera de ellas es Esther Bejarano. Esther Bejarano era pianista y en Auschwitz, de vez en cuando, en los barracones donde estaba encerrada, pues cantaba alguna canción, Mozart, Schubert, hasta que un día se le presentó la primera oportunidad de vida, cuando se ofrecen voluntarias para ser partícipe en la Orquesta de Mujeres de Birkenau. Esther era pianista, como os he dicho. En la Orquesta de Birkenau solo quedaba un acordeón. Esther dijo, yo me agarro a esta oportunidad e intento hacer lo que sea. Pidió unos minutos para calentar, supuestamente, y aprender cómo funcionaba más o menos ese instrumento. Se aprendió un par de acordes, ella recuerda do mayor, y salió del paso, y fue admitida en la Orquesta de Mujeres de Birkenau. La segunda oportunidad que se le plantea a Esther es cuando enferma y es llevada a la enfermería del campo, hecho que no pasaba con la mayoría de prisioneros. La tercera oportunidad es cuando el comandante jefe de las SS del campo, conocido por ser lo más cruel y sanguinario, se planta en la enfermería donde estaba Esther y amenaza de muerte a la enfermera que cuidaba de ella. Y le dice que como Esther no vuelva a retomar su papel como músico de la orquesta, ella sería fusilada. A las 4 semanas, Esther volvió a retomar su papel como acordeonista de la orquesta. Hoy en día sigue cantando, aquí la podéis ver, y es miembro de un grupo de rap. Ahí lo dejo. La segunda historia que vengo a contaros es la de Helena Chitronova. Helena Chitronova fue deportada a Auschwitz junto con su hermana y su sobrina. Allí comenzó a hacer los trabajos más duros y forzados que se podían hacer dentro del campo. Vio la oportunidad para escaparse de ahí y formar parte de un grupo de comando un poco más fácil y lo hizo, se escapó. Fue descubierta y fue condenada al campo penal, donde hubiese sido condenada a muerte si no llega a ser porque ese mismo día se pidieron voluntarias para cantar en el cumpleaños de un SS del campo, Franz Bunz. Franz era un SS del campo y esa noche Helena cantó para él. Desde el minuto 1, Franz se quedó completamente prendado de ella y arriesgó su vida desde entonces para salvar la vida de Helena y la de su hermana, arriesgando su propia vida, hasta el fin de la existencia de Auschwitz. Lo que ocurre es que Helena siempre recordó lo que su padre le había dicho: nunca te olvides de quién eres. Por eso no volvieron a verse hasta muchos años después, cuando Helena testificó a favor de Franz en el juicio contra este, liberándole de todos los cargos a los que se enfrentaba. La tercera historia que vengo a mostraros es la historia de Alma Rosé. Alma Rosé era la sobrina del compositor Gustav Mahler y era una violinista reconocida por toda Europa, hasta ser apresada por la Gestapo y deportada a Auschwitz. Allí fue seleccionada como la directora de la Orquesta de Mujeres. Con su violín era capaz de atraer a todo el público que la escuchaba. Llevó a lo más alto a la orquesta. Palabras similares a estas, las que dice Simon Lax, que era un violinista de la Orquesta de Hombres, me he encontrado a lo largo de la investigación. Simon Lax decía: ¿cómo hombres que son capaces de cometer tantas barbaridades contra el resto del ser humano son capaces de llorar escuchando música? Esto es lo que ocurría con Alma. Cuando Alma cogía su violín, era capaz de hacer llorar a un SS. Alma, por desgracia, falleció en el campo.
y fue la única persona judía a la que se le realizó un funeral dentro del propio Auschwitz. Se le cubrió el cuerpo con una sábana blanca y se lo llenó de flores. El ser humano ha mostrado sus peores y más crueles formas de comportarse, pero por otro lado, las más bellas y valientes. Es por ello que quiero seguir descubriendo estas historias de vida y de salvación para seguir dando voz a aquellas personas que ya no pueden, sin olvidar nunca a todas las víctimas de la guerra y para reflexionar, para que las imágenes que vemos hoy en día no nos dejen impasibles. Queremos terminar con una obra compuesta para este propósito. Shalom, paz. Espero que algún día la música pueda seguir salvando vidas y, ¿por qué no?, nos salve de este loco mundo en el que vivimos. Muchas gracias.
מאמירים בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידיהון ועל כל מאן דעסקין באורייתא די בארבע קדישא הדין ודי בכל אתר ואתר שמע רבה ורחמים וחיים